Bueno, Bueno, vamos a dar inicio, Olguita. listo, estamos listos. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Es realmente un placer tenerlos por acá. Voy a empezar presentándome y presento a nuestra invitada súper especial, que para algunos no necesitará presentación, pero aquí vamos, porque habrá gente nueva también por acá. Entonces empiezo presentándome. Mi nombre es Nidia García. Soy coach y terapeuta holística que llevo utilizando los aceites esenciales un poco más de 5 años, tal vez. Creo que ya perdí la cuenta. Vamos a hablar esta noche de un tema que para mí es muy, muy importante. Ha sido uno de los grandes retos de mi vida, así que les puedo decir que he tenido resultados increíbles, que este es mi apoyo más grande y pues aquí tenemos a la mejor de todas para explicarnos un poquito más de lo importante que es el sueño reparador, el descanso y cómo los aceites nos pueden ayudar. Así que pues, Olguita, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y si quieres también dar una breve presentación para quienes nunca te han visto, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Olga Nieto. Yo soy odontóloga. Llevo usando los aceites esenciales, sí, más o Uy, menos hace rato no vi a esta mujer. 6, 7 años, tal vez. Em, Hablábamos antes de entrar a esta reunión con Nidia que, pues, para nosotros son unos fundamentales en la vida. Digamos, yo en lo personal, que he sido una mujer pues formada, digamos, en el ámbito de la salud y la farmacología, que respeto mucho, la verdad es que los aceites esenciales para mí han sido una gran alternativa en cuanto a primera opción en muchas cosas. Hablábamos con Nidia que yo, por ejemplo, ella también, claro, me lo confirmó. No, ella no sale de su casa sin un aceite esencial. Yo siempre cargo un aceite esencial en la cartera. Pero además no salgo a viaje sin mi botiquín de aceites esenciales y es a lo primero que le echo mano. Mis hijos cuando viajan tienen un botiquín propio que yo les armo. Y la verdad es que, pues, no, después de conocer los aceites esenciales, uno no se imagina realmente como la vida sin ellos, porque tienen múltiples usos, tanto en la parte, digamos, como física, como en la parte emocional, que impacta tantísimo esa parte física finalmente. Nidia, muy querida, me invitó hoy a compartirles una charla de sueño y aceites esenciales. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Esta charla se llama Soñando con aceites esenciales por varias razones, porque finalmente el tema del sueño para mí ha sido un tema pues muy complejo, me ha costado un poco de trabajo a raíz de una enfermedad que tuvo mi hija. Yo, que era una persona que me dormía, como diría mi papá, hasta en el filo de una navaja, pues terminé durmiendo muy poco y muy mal. Sobre todo me costaba mucho quedarme dormida. Pasé por todas las alternativas farmacológicas, sin embargo, los aceites esenciales empezaron a ayudarme en cuanto a la inducción del sueño y ellos en doTERRA todos los años han ido sacando algo más que nos puede ayudar y que nos puede soportar en ese sentido, digamos. ¿Qué podemos decir del sueño? Digamos, es un Olguita, tema, perdóname, no bueno, estamos viendo tu presentación todavía. ay, no puede ser. A ver, espérame un segundo. Ya, Este, ¿aquí la ven o no la ven? aún no. No, señor. Ya la voy a poner a compartir. Creo que por aquí sí. Ya. Ahora sí estamos viendo. Sí. Bueno, qué pena. Pensé que la estaban viendo. Como les decía, yo, o sea,
Puse el nombre de esta charla así porque significa mucho para mí, ¿no? Es como soñando con una alternativa más que sea eficiente, que sea menos invasiva en cuanto a, claro, todas las drogas que a uno le dan, finalmente lo que están haciendo es alterar los neurotransmisores de una manera química y eso puede conllevar otras cosas. Entonces, creo que esta es la mejor manera de pensar que podemos soñar con aceites esenciales. El sueño, como les decía, es una necesidad primaria. Em, el ser humano necesita dormir un número suficiente de horas. Esto se evidenció en unos estudios que se hicieron lamentablemente durante la Segunda Guerra Mundial, en donde aprendimos muchas cosas por la crueldad también, y era que dejaban a la gente despierta y la gente no dura más de 5 días si no puede dormir. Finalmente es una necesidad vital. Hay que dormir además un número suficiente de horas y alcanzar un sueño de calidad. ¿Qué es un sueño de calidad? En términos generales es un sueño profundo, es un sueño donde podemos alcanzar las funciones de reparación que nos brinda esa etapa del ciclo. Em, y eso es la única manera de que sea realmente reparador. O sea, si yo me duermo y cada 5 minutos me estoy despertando, si no logro entrar en ese sueño REM, se llama, que es una etapa en donde el sueño definitivamente repara, pues no estoy haciendo nada. Básicamente no estoy logrando que el sueño cumpla la función que tiene, que es estabilizar y regenerar. Una mala calidad de sueño, además, aumenta la ansiedad, es imposible al otro día concentrarse, o sea, la concentración, el foco están absolutamente perdidos y deteriora la calidad de vida, como les voy a explicar ahora. Yo me inclino por pensar, como lo he visto en muchos congresos y en muchas charlas a las que he asistido, que nosotros somos como un carro y nuestra fábrica, o sea, nuestro taller de reparación realmente es el sueño. Y no solamente repara nuestras noches, repara nuestros días. No solamente nos repara de una manera física, sino que además nos repara de una manera mental. O sea, el sueño es lo que podríamos llamar hoy en día una reparación holística, porque no solamente trabaja a nivel celular realmente, sino que trabaja a nivel mental para poder elaborar los pensamientos y las cosas que han pasado en el día. Entonces, ¿por qué es importante el sueño reparador? Mientras todos dormimos, llevamos a cabo unas funciones básicas, como les decía, que cumplen reparación en la parte física y en la parte emocional. En la parte física hace que las células empiecen en un proceso de regeneración de energía celular y esto, por supuesto, da como resultado un equilibrio en los tejidos y en los sistemas, incluido el sistema nervioso central. Además, en ese momento en que tenemos ese sueño profundo, vamos a generar una cascada hormonal que es fundamental para el correcto funcionamiento metabólico del cuerpo. O sea, es un momento de reparación metabólica y de recarga celular. ¿Qué pasa cuando no se duerme bien? Se ha visto, ahora es mucho más común porque, digamos, el sueño empezó a ser un tema en los congresos de medicina, porque hay gente que tiene alteraciones metabólicas que se llaman síndromes metabólicos y se empezaron a dar cuenta de que mucha de esa gente no dormía bien, era gente que roncaba, que se despertaba varias veces en la noche, que por alguna u otra razón no lograba tener ese sueño.
esos procesos, cuando no se hacen adecuadamente, o sea, cuando no se tiene un sueño adecuado, empiezan a surgir lo que les acabo de decir, síndromes metabólicos. ¿Eso qué quiere decir? Gente que empieza a tener cuadros hipertensivos. Gente que además, o sea, todo esto se une, no es solamente una cosa. Entonces, cuadros hipertensivos empiezan a desarrollar diabetes, no pueden controlar su peso y esto da como resultado, obviamente, una cantidad de problemas muy grandes a nivel, pues, metabólico, cardíaco y en su sistema nervioso central. Igualmente el sueño juega un papel absolutamente fundamental en procesos de aprendizaje y memoria. Por eso es que los niños deben dormir bien, no solamente por eso, sino porque en la noche se produce una hormona que hace que los niños crezcan. Entonces es muy importante generar buenos hábitos de sueño en los niños, primero para que se desarrollen adecuadamente, pero segundo para que sean adultos con unos hábitos de sueño adecuados y puedan mantener sus procesos metabólicos y sus procesos cognitivos de una manera que sean, digamos, eficientes para su día a día. Además, se ha visto que durante el sueño, no solamente en procesos de aprendizaje y memoria, sino en cosas emocionales, el sueño elabora esas emociones que en el día no pudimos elaborar, sea porque no las entendimos, porque no las pudimos sentir o porque en ese momento estábamos tan abrumados que era mejor dejarlas pasar. Muchas veces pasa eso, o sea, como que uno no las puede ni siquiera elaborar, entonces las deja pasar de manera consciente, pero el sueño en esa fase de reparación logra elaborar algunos aspectos emocionales. Como les acabo de decir, entonces, una alteración del sueño va a favorecer desórdenes metabólicos, desórdenes hormonales y obviamente desórdenes sistémicos. Y además va a generar una mm, inadecuada concentración y, digamos, los procesos de pensamiento al otro día no van a ser lo más eficiente que se pueda. Entonces, cuando dormimos mal en el aspecto físico, vamos a generar, obviamente, al otro día un cansancio que uno dice, o sea, ¿qué pasó? Muchas veces uno se despierta y uno dice, dormí toda la noche, pero es como si no hubiera dormido nada. Eso lo único que quiere decir es que uno cree que durmió toda la noche, pero no durmió bien. Obviamente va a estar dormido todo el día, ¿no? Entonces, todas aquellas actividades que requieren ánimo vigilante, que son casi todas, ¿sí? Cruzar una calle requiere una actitud vigilante, porque si estoy perdida y si estoy como medio dormida y si estoy fuera de concentración y fuera de mi foco, pues me va a pisar un carro, obviamente. Entonces, digamos que no es solamente porque uno diría, ah, bueno, pero yo no manejo maquinaria pesada. Yo no. O sea, uno maneja su propia maquinaria suficientemente pesada, a veces me parece a mí, yo no sé a ustedes, como para el día a día. Entonces, es importantísimo cuidar del sueño. Obviamente, como les digo, genera una dificultad enorme para concentrarse. A mí me pasa mucho que cuando voy a explicar, a explicarles a mis pacientes procesos fundamentales que me conozco de memoria y no he dormido bien, es muy extraño porque es como si yo no pudiera conectar esa parte del cerebro que tiene todos los conocimientos con la parte del habla. O sea, me cuesta mucho trabajo y siento que estoy mucho más lento. Y obviamente, pues una dificultad para realizar trabajos de precisión, pues en la medida en que no hay sustrato para hacerlo. Mentalmente está uno absolutamente irritable, inquieto, emocionalmente no sabe qué le pasa, o sea, es casi que como un niño cuando tiene hambre y no sabe, o hambre o sueño y no sabe qué es lo que le pasa y no puede ni siquiera decirlo. Si además de esto uno tiene condiciones de base como migrañas, dolores articulares, estados de ánimo alterados, ese tipo de cosas, obviamente se van a exacerbar con un sueño que no sea el adecuado.
Hay varias maneras de tener una mala calidad de sueño, porque muchas veces la gente dice, no, pero yo me duermo ahí mismo, yo pongo la cabeza en la almohada y yo me quedo profunda. Otras veces pasa lo que yo les digo, yo empiezo a pensar y es como una rumiación de todo lo que ha pasado en el día o de problemas que he tenido o de cosas que me acuerdo y me engancho en eso y eso es, o digamos, o aquellas sensaciones del pasado que generan seguramente sentimientos como de lo pude haber hecho mejor, ¿sí? Y te quedas ahí, o esa ansiedad que genera el futuro que nadie conoce, ¿sí? Entonces, necesita uno en un momento determinado desconectarse de esa sensación exacerbada de pasado o de futuro y quedarse en el presente y pensar que las cosas están bien, digamos, un buen proceso es agradecer en la noche y quedarse con lo bueno. Entonces, o no se logra quedarse dormido, o tenemos muchas pesadillas, entonces nos estamos despertando varias veces, que es un sueño intermitente y no logra nunca ser profundo. Em, entonces, en ese momento de las pesadillas, como lo que dice acá, o sea, finalmente no solamente duermes poco, sino duermes mal. Y la calidad de sueño es nula, o sea, no sirve para nada. Y quiero hacer digamos, como el llamado a que el insomnio en sí no es una enfermedad, es un síntoma de algo que está pasando mal. Entonces, hay que tratar de irse más allá, no solamente a tratar el síntoma, sino a mirar a ver qué es lo que está generando ese insomnio. Hay una serie de rutinas diarias para tener un sueño reparador. Yo no las cumplo todas porque soy una necia y lo primero que hay que hacer es sacar todos los aparatos electrónicos de la habitación. Dicen los expertos en sueño que uno no debe tener televisor ni celular, o sea, cuando nos vamos a dormir, nos vamos a dormir. Ni el computador, ni nada de eso. Sobre todo yo creo que, o podría hablar yo desde mi experiencia, mis grandes retos son no prender el televisor, no lo prendo casi nunca, pero no tomar el celular. Porque resulta que las luces del celular son luces que inmediatamente las percibe el ojo, las percibe la corteza cerebral y lo que hace es pensar que ya está de día y que es momento de activarse. Entonces, en lo posible, no hay que ver nada, ninguna pantalla, digamos, ni siquiera la de la del reloj, porque eso lo que hace es activarnos. Entonces, claramente dicen que hay que evitar sustancias estimulantes, sobre todo en las horas de la tarde y obviamente en la noche, como café, alcohol, tabaco, este tipo de cosas se deben evitar. Uno debería seguir rutinas porque las rutinas hacen que el cuerpo entienda que es, o sea, que vamos paso a paso y que vamos llegando a la noche. Uno debería tener rutinas establecidas. Por eso es tan importante establecer rutinas con los niños. Pero claro, como a uno o se las establecieron y uno no las puso o no, nunca las hubo, no tengo ni idea, pues uno tiene que empezar a autoeducarse de una manera consciente. Realizar algo de ejercicio en el día, no en las horas de la tarde, funciona bastante bien. Primero, porque activa una cantidad de hormonas. Segundo, porque cansa. Y te deja activado en la mañana, pero ya en las horas de la tarde tú quieres recuperar ese cansancio, entonces te puede inducir a dormir mejor. Hay que procurar ver un noticiero al día, no ser como yo que oigo 50. No, entonces yo quiero saber todo lo que pasa. Eso está muy mal. Eso está muy mal porque eso lo único que genera es ansiedad.
A veces no nos podemos desconectar. Hay otra gente que ha decidido desconectarse y la aplaudo, no sé cómo hacen. Son mis héroes, la verdad. Pero sí es real que hay que bajarle la intensidad a la ansiedad y este tipo de informaciones que además ahora vienen de todos los tamaños y de todas las variedades y algunas bastantes no ciertas, pues no nos generan ningún beneficio en la parte emocional y lo único que hace es dejarnos más o menos pues como un timbre y no poder desconectarnos de lo que yo les decía, de ese día a día o del pasado, de lo que oímos o del futuro, pues que es tan incierto, digamos. Procurar que hacia la tarde la actividad sea relajante. Dicen los expertos que lo mejor es llevarse un libro a la cama con una luz que no sea una luz muy brillante ni muy azul, y eso va a empezar a inducir el sueño de una manera más natural. Y comer de manera ligera 2 horas antes de acostarse, porque finalmente, cuando pasan los años, pues lo que tendemos a hacer es reflujos, se siente uno más pesado y eso no deja que podamos conciliar un sueño adecuadamente. En términos generales, no se deberían realizar tareas que requieran mucha actividad mental hacia las horas de la noche. En el cuarto se debe tener una temperatura adecuada porque si estamos con mucho calor o con mucho frío, claramente no nos vamos a quedar dormidos. Que la cama sea para usted lo más confortable posible. No le puedo decir cuál es. Eso depende de cada uno. Hay gente que le gustan las camas duras y hay gente que le gustan las camas blanditas. Bueno, acomódese a lo que más amable sea para su cuerpo. Trate de que su cuarto no tenga colores como rojo, anaranjado, ¿sí? Que yo sé que a veces están de moda y que a la gente le gustan, pero eso activa de una manera impresionante el cerebro. Entonces, esto no es como una cascada de, mm, de cosas que simplemente lo que están haciendo es como tratar de prender otra vez lo que uno está tratando de apagar. Como les digo, hay que evitar las pantallas de cualquier tipo de que sean computadores, tabletas, relojes, celulares. Y hay que procurar tener una rutina. Es muy, digamos, se ha comprobado que el hecho de meditar, orar, que es una manera de meditar, lo que les comentaba antes, la gratitud. Entonces, pararse en las cosas buenas que nos pasan en el día, que nos pasan muchas cosas buenas, pero si nos paramos en las malas, pues no vemos sino eso. Hay ejercicios de respiración también que llevan a precisamente un estado clase de meditación. Oiga, si quiere una música suave, hay muchas, ahora en este momento pues hay, con tantas plataformas, hay muchas alternativas para oír música para relajación, de spa, música de lluvia, ese tipo de cosas. Eso ayuda bastante. La luz que sea lo más tenue que se pueda o que no haya luz, no. Dormirse, por ejemplo, con el televisor prendido, eso es una cosa que yo no sé cómo la gente hace porque el televisor genera unos flashes. Yo no sé si ustedes de pura casualidad algún día se han parado por fuera de una ventana en la calle y ven cómo los televisores iluminan de una manera intermitente las habitaciones. Eso claramente no lo deja dormir a uno, porque eso es como tener una sirena enfrente de los ojos. Entonces, hay que procurar no estar con una luz muy tenue, porque sé que hay gente que no le gusta dormir sin luz, está bien, pero entonces poner un bombillo o un foco de estos de iluminar, de los que se ponen para iluminar los baños o esto que sea una luz que dé tranquilidad, pero que no interfiera con el proceso de quedarse dormido. Y obviamente pues hay que evitar ruidos fuertes porque pues en medio de una fiesta pues es difícil que nos quedemos dormidos. En niños, como les digo, es todavía más importante porque se generan para los niños.
déficit de atención, déficit de concentración, alteraciones metabólicas desde edades muy tempranas que después son muy difíciles de corregir y obviamente van a tener alteración en el ritmo de crecimiento porque la hormona que se genera no se va a generar porque se genera en el sueño profundo. Entonces es muy importante cuidarles el sueño a los niños. Y yo diría que en países como estos o en ciudades como Bogotá, en donde uno ve niños a las 5 de la mañana tomando un bus, pues yo, o sea, no sé a qué horas hay que acostarlos porque la verdad es que eso es a todas luces inhumano y, perdón la expresión que voy a usar, medio bruto, porque es que si yo quiero que un niño rinda, un niño tiene que dormir, y si yo, la ruta pasa a las 5:30 de la mañana, pues, o sea, ¿a qué horas hay que acostar al pobre criaturo? Es, pero pues la realidad que tenemos en esta ciudad, por lo menos, es esa. Entonces hay que acomodar los horarios para que coman temprano, se acuesten temprano y puedan tener por lo menos 8 horas de sueño. Ahora voy a entrar a hablarles de los aceites esenciales que uso a la hora de dormir. La lavanda, pues obviamente es un aceite que no solamente lo uso a la hora de dormir, o sea, ¿no? Yo jugo de lavanda más o menos. Lo uso para muchas cosas, cosas que no vienen a esta charla, pero obviamente sí, entonces tengo alguna alteración en la piel, lo uso, sí, pero sobre todo si estoy alterada, unas goticas de lavanda en el difusor o poner lavanda en la mano, simplemente si no tenemos un difusor y hacer una serie de respiraciones profundas va a lograr que nos calmemos. La lavanda tiene propiedades calmantes, relajantes y es sedante. Eso quiere decir que nos va a ayudar a introducirnos a este mundo del sueño. Reduce los niveles de cortisol. Esta es una hormona que tenemos, yo tengo una charla sobre estrés que dice exactamente qué es lo que le pasa a uno con el cortisol. Y el cortisol solamente debería activarse en momentos puntuales cuando necesitamos estar alertas y atentos, pero nosotros no necesitamos estar como un cortocircuito las 24 horas del día. Al poder reducir de alguna manera los niveles de cortisol, obviamente nos va a dar tranquilidad, relajación y nos va a controlar, pues obviamente el proceso de estrés que todos sufrimos. Es además un aceite muy noble. Eso quiere decir que es una excelente opción para un niño. Entonces se le puede poner lavanda en los piecitos o en la columna vertebral antes de dormir. El Juniper Berry es un aceite que yo amo profundamente porque yo tengo muchos miedos. A mí hay cosas que como que me asaltan, como esos miedos que como que salen de la nada, que son, como digo acá, irracionales, que ni siquiera es que entienda qué es lo que está pasando. Obviamente esos miedos generan pesadillas y esos miedos no dejan conciliar el sueño o no dejan dormir de una manera profunda. Poner Juniper Berry en la habitación, en un difusor, o ponerlo en la planta de los pies, o un poquito, digamos, en la nuca o en la parte baja de la espalda, va a ayudar con esas sensaciones de algo va a pasar y no sé qué es. Eso. Para niños, uno podría pensar en hacer un masaje en las palmas de sus manitos, que además me parece una linda manera de conectar un padre o una madre con un hijo. Porque además les puedo asegurar que yo tengo hijos ya muy grandes, que cuando sean grandes se van a acordar de esos momentos que les traían tanta paz cuando ustedes, porque no es solamente poner el aceite, es el acto de estar con ellos y dedicarles ese momento consciente a hacer un pequeño masaje en sus manos. Pueden poner 2 gotas de lavanda, una gota de juniper berry, una gota de naranja y una gota de un aceite esencial, de una mezcla de aceites esenciales que se llama Balance,
y eso va a ayudar a que el niño se relaje y pueda conciliar más rápidamente el sueño. Ahora les voy a hablar de una serie de aceites que uso mm, dependiendo de la necesidad que tenga. El vetiver es un aceite que impacta directamente en las emociones, da calma y da tranquilidad y genera un sentimiento de enraizamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estoy, como les digo, en esa, como en esas tristezas o reminiscencias o del pasado o en esas ansiedades que me trae el futuro, el vetiver lo que hace es anclarme al momento presente. Y eso me parece casi mágico, digamos. Se pone una gotica, se van a reír de mí, se pone una gotica en el dedo gordo del pie y se frota y ya. Con eso es suficiente. El vetiver además es un aceite tremendamente espeso, es casi resinoso, de un olor muy característico como amaderado, como fuerte a madera, pero la verdad funciona bastante bien. El cedro, todas las maderas dan esa sensación de enraizamiento, todas las maderas dan esa sensación de un árbol estable sobre la tierra. El cedro además genera un ambiente muy relajante cuando se ponen los difusores, equilibra las emociones y calma también la mente. La manzanilla romana es un aceite súper consentido, es un aceite con un olor muy agradable, es un aceite medio dulzón, pero no tanto, que realmente cuando uno lo inhala, da una sensación de bienestar y de tranquilidad muy grande. Es un aceite muy poderoso, da tranquilidad, confort, confianza y funciona muy bien. Lo pueden usar de manera tópica, o sea, inhalado en la mano o ponerlo en el difusor. Acuérdense que ustedes también pueden hacer las mezclas que ustedes consideren que les puedan servir con este tipo de aceites. La mandarina es un aceite que yo quiero muchísimo porque realmente a mí me da, no solamente la mandarina, pero la mandarina en particular, todos los cítricos me dan una sensación como de abundancia. Es como esas sensaciones cuando uno está en una, en una gran extensión de árboles frutales cítricos que todos emanan esos aceites tan agradables. Bueno, eso es lo que a mí me generan los cítricos y la mandarina en particular es un aceite muy agradable. Ayuda a elevar el estado de ánimo, calma la ansiedad, ayuda en estados depresivos y es ideal para desconectarse. La bergamota, pues es digamos, como el rey de los cítricos, aunque pues yo el limón, que es mi básico, no lo dejo en ninguna parte, me parece una delicia, lo tengo acá en la mano. Pero la bergamota tiene unas propiedades muy particulares en cuanto a la parte ansiolítica. Entonces, si estamos muy ansiosos, si hemos tenido un día muy estresante, si seguimos conectados a ese, digamos, como a esa baraúnda de cosas que pasaron en el día, podemos poner bergamota en el difusor o aplicárnosla directamente en la mano. Tiene una habilidad muy grande para edificar y calmar y tiene una habilidad muy grande en procesos de trauma. Cuando la gente tiene o ha tenido traumas y tiene un proceso de estrés postraumático, la bergamota funciona bastante bien. El Serenity es una mezcla que tiene doTERRA, que tiene lavanda, manzanilla romana, ylang ylang, que es un aceite bastante calmante, vetiver y cedro, que son los aceites de los cuales les hablé hace unos momentos. Tiene, me parece a mí, un olor un poco mm, como, yo no podría decir si fuerte, pero es un olor muy característico porque el ylang ylang, que es una flor, tiene un acento muy marcado de flor.
Yo no soy mucho de flores, entonces me cuesta un poco de trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no me lo echo en el pecho, sino me lo echo en la planta de los pies, porque lo quiero lejitos de la nariz, porque para mí ese olor es, a mí los olores tan dulzones no son lo mío. Disminuye sentimientos de tensión y brinda calma y tranquilidad y es el aceite, digamos, la mezcla de aceites por excelencia que uno podría usar si no quiere cargar con 10.000 aceites, pues se carga con un Serenity y san se acabó porque como ven tiene lavanda, manzanilla, vetiver, cedro y como les digo, el inanina. Lo pueden poner también en el difusor si eso es lo que quieren. Hay algunas alteraciones específicas para las cuales les voy a dar unas mezclas. El jet lag, que es esa sensación de cuando cambiamos de usos horarios que a veces nos da tan duro. Pueden poner una gota de eucalipto, una gota de cedro, una gota de menta en la base del cráneo y en las sienes en la mañana y en la tarde. ¿Para qué? Para que no se queden dormidos, porque como están cambiando de horario, la menta nos activa, ¿sí? Entonces, la menta, y eso, pues obviamente estamos hablando de sueño, pero cuando quieran estar alertas, no hay nada como la menta. Una gota de incienso, una gota de geranio, una gota de lavanda en las sienes, en la cabeza y en el cuello en la noche. Entonces hacen esto, como les digo. Esta parte, la primera parte, el eucalipto, el cedro y la menta se hace en la mañana y en la tarde. Y ya para la noche pueden poner incienso, geranio y una gota de lavanda para poderse relajar. La apnea del sueño es un capítulo aparte muy grande, muy interesante. Hay diferentes tipos de apnea del sueño. Hay apneas del sueño que se llaman apneas del sueño centrales, que quiere decir que el sistema nervioso central en un momento determinado de la noche se apaga y se le olvida respirar y después vuelve y se prende. Eso es una central, básicamente. Les estoy resumiendo una cosa muy grande en una cosa muy chiquita. Y periféricas cuando, porque he subido de peso, porque ya tengo más años, porque por ejemplo, se me cierra la garganta porque tengo demasiado tejido adiposo en la garganta. Entonces no puedo, entonces empiezo a roncar. Entonces eso es una apnea periférica. Pueden poner en el difusor el BRID porque el BRID siempre habla de las vías respiratorias. El tomillo funciona muy bien también para las vías respiratorias, el romero, la hierbabuena y una gota de limoncillo. Eso les va a ayudar a que la vía respiratoria se despeje un poco y puedan respirar mejor. Para aquellas personas que ya hemos pasado por la menopausia y sabemos lo horrible que es esos flashes nocturnos y esos calores tan complicados que a veces se suceden, podemos usar Clarisage, que es también un aceite que tiene doTERRA en el vientre y en la espalda baja. Eso va a ayudar a que hormonalmente estemos un poquito más estables y con menos alteraciones y con menos fluctuaciones. Ahora les quiero hablar de dos aceites que llegaron nuevos a Colombia. Esos salieron hace un año en la convención de Utah, pero hasta ahora están llegando a Colombia. Y es esta barra de Serenity que tengo en la mano. Es la misma mezcla Serenity, pero le adicionaron aceite esencial de valeriana. Como ustedes saben, la valeriana es un aceite, es una planta que es ansiolítica. Me gusta mucho el olor porque no es tan concentrado como el del Serenity con el que les dije que tengo algunas diferencias, pero está un poco más rebajado y viene pues en barra. No deja sensación grasosa. eh, Todo lo que tiene son aceites esenciales, no tiene ningún químico ni ninguna eh, aditivo o sea, es absolutamente natural y ayuda además a regular la función inmune y la respuesta inflamatoria. Eso me parece que es un plus bastante grande, ya siendo bastante bueno que nos ayude a dormir. No la he usado porque me llegó hoy, pero dicen aquellas personas que la han usado que esto es, mejor dicho,
como, ¿no? Una gotica de sueño en una botella. La usaré y les contaré en algún momento cómo me va con ella. Eh, Hay una mezcla de aceites que también llegaron a doTERRA Colombia recientemente, que se llama, yo no sé cómo se pronuncia esto porque esto es un nombre japonés, pero básicamente esto lo que traduce es baño de bosque. ¿Qué es un baño de bosque? Un baño de bosque fue una experiencia que empezaron a hacer en Japón a finales de los 80 y es que sacaban a la gente a caminar por el bosque y empezaron a medirles sus constantes vitales, a ver qué era lo que pasaba cuando la gente caminaba por un bosque y inhalaba todos aquellos aceites esenciales que salen de los árboles, de las flores, de todo, de toda la, digamos, como la flora que hay en el bosque. Y se sorprendieron mucho al darse cuenta de que esta mezcla de, de activos, digamos, que emanan de las plantas, reducía los niveles de hormonas asociadas con el estrés, ayudaba, hay estudios sobre esto supremamente interesantes que indican que ayuda a normalizar el ritmo cardíaco y la tensión arterial a aquellas personas que al principio iban como un poco más estresadas, con mayores niveles de tensión arterial y con alteraciones de a veces de ritmos cardíacos. Esto las ayudaba a normalizar esos números y, como les digo, reducía los niveles hormonales que se asocian con el estrés, como el cortisol, por ejemplo, y los marcadores de ansiedad, ira, fatiga y confusión. Obviamente, esto lo que hace es ayudar a entrar en un estado de relajación. Al hacer la investigación, lo que ellos encuentran es que los em, aceites esenciales que emanan de todas estas plantas son ricos en terpenos y los terpenos promueven todas esas cosas que les acabo de decir. Esta mezcla que tengo en la mano huele a pino y a otras cosas y es una mezcla que está hecha exactamente basándose en este tipo de estudios del baño de bosque. Luego, si yo lo que pretendo es como enraizarme de nuevo, eh, generar tranquilidad, que mi respiración se controle, que mi ritmo cardíaco no se altere, que mi tensión arterial esté en unos niveles normales y que mis hormonas de estrés se calmen, pues me parece una mezcla ideal para ponerla en el difusor, para inhalarla. Es una mezcla que tiene un olor fuerte a maderas, pero yo creo que debe funcionar bastante bien. Y hasta aquí, pues lo que yo les traía hoy para compartir. Como siempre, termino mi exposición diciendo una cosa que yo siempre pienso: ¿qué pasaría si todos nos dejáramos tocar por una gota de aceite esencial? Yo sinceramente creo que nuestra vida, nuestro mundo, nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones con nosotros mismos serían mucho mejor. Em, pues finalmente ese es mi deseo. Les agradezco mucho estar acá, eh, haberse interesado en la charla y espero que alguna cosa de las que dije les sirvan a ustedes o a alguien que conozcan para organizar su sueño de una manera adecuada, porque de verdad dormir bien es fundamental para vivir bien. Y Olguita, muchísimas gracias. Aquí hay dos preguntas. No, mentiras, es una. Nos preguntan que para las personas que manejan tensión arterial baja, que si hay alguna recomendación Sí. con el último, con el último producto, o sea, con el No, de no. baños de bosque. El baño de bosque lo que hace es estabilizar las tensiones, ¿sí? Yo manejo unas tensiones arteriales muy bajitas. Entonces yo soy muy adicta a la menta, porque la menta me saca de ese estado, porque claro,
con la tensión arterial tan bajita, uno entra como en un estado de sopor que no puede, no responde. Pero un aceite como estos no baja la tensión, lo que hace es estabilizar los niveles de la tensión arterial. Y creo que también mencionaste al inicio que el no dormir también altera nuestra tensión arterial. Entonces, Claro, es que altera seguramente es toda nuestra parte metabólica. O sea, el metabolismo es esa manera en que procesamos nuestra energía. Y en eso está todo. ¿Desde dónde parte el metabolismo? Desde la unidad primaria que es la célula. Si ahí no estamos haciendo un metabolismo adecuado, esas células componen tejidos y esos tejidos componen órganos y sistemas. Obviamente, si la unidad básica no está funcionando bien, el tejido no va a funcionar bien, los órganos no van a funcionar bien y los sistemas a los cuales impacta, pues tampoco. Entonces, es súper importante por eso el sueño, porque en la noche se repara la parte metabólica y si no lo logramos, entramos en un, como les decía, podemos llegar a unas alteraciones metabólicas que son síndromes porque tienen varias alteraciones, entre esas hipertensión, eh, 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 problemas cardiovasculares, problemas con el metabolismo del azúcar, entonces empieza a generarse sobrepeso también. claro, sobrepeso, todo se altera. Súper. Si alguien más tiene alguna duda, pues aprovechen que Olguita nos ayuda a resolverla. Eh, pero para las personas nuevas y para quienes se están uniendo nuevamente a este espacio, yo quiero recordarles que esta es una comunidad que está enfocada en el bienestar. Entonces ustedes aquí no nos van a ver hablando solamente de alguna cosa, ni solamente del sueño. Vamos a hablar también de alimentación saludable, de hacer ejercicio, de gestión de emociones, de múltiples cosas. Digamos, debemos reconocer definitivamente que somos seres holísticos y que debemos atender absolutamente todo, porque así como nos lo explicó el Gita, pues que se afecte el sueño afecta el resto de las cosas. Así que es súper importante que lo tengamos muy, muy presente. Nos pregunta Giovanna, ¿y cuando se tiene ansiedad y no se puede dormir? Entonces puedes usar, como te decía, aceites como la bergamota, por ejemplo. Puedes recurrir a aceites amaderados, que es el cedro y el vetiver, porque esa ansiedad, como te digo, muchas veces es porque estás tratando de resolver cosas del pasado que eso ya se quedó así, o porque estás ansiosa por el futuro, porque no sabes qué va a pasar. Entonces lo que necesitas es anclarte y los aceites que provienen de las maderas, el cedro, el vetiver, esta mezcla que les estaba mostrando ahorita, pues obviamente van a ayudarte a que te ancles y a que estés más en el presente y menos paseando por historias pasadas o por cuentos de futuro que ni idea qué va a suceder. Hay otra cosa que yo hago, Olguita, y que pues la pongo aquí como para que la hablemos, y es utilizar algunos aceites de forma interna. Por ejemplo, la lavanda en un vasito con agua tibia, calientica, es como, ay, ¿no? Como que te vuelve a la paz. Lo puedes hacer también con la manzanilla, pero por ejemplo, a mí me gusta coger el vetiver y ponérmelo en el paladar. em, Porque también siento que me centra, como eso que estabas mencionando tú, ¿no? Pues obviamente hay que saber cómo utilizar los aceites y para eso pues también los apoyamos, pero creo que es un uso Sí, que también podemos dar. muchos de ellos se pueden usar de manera interna. Yo les comentaba, por ejemplo, de la menta. La menta es un aceite que yo siempre llevo conmigo, siempre. Y pues obviamente la uso de manera interna. Los cítricos se pueden usar de manera interna. Hay que revisar, pues obviamente las hojas de cada uno, pero sí hay muchos. También podrías usar perfectamente una gota de incienso debajo de la lengua. Ese tipo de cosas ayudan bastante. Sí, pues bueno, creo que eso es. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.
Para las personas que ya conocen doTERRA y que hacen parte, digamos, de doTERRA, pues la invitación es que hagan su lista de aceites, su lista de deseos para que puedan, pues, tener los aceites que necesitan para atender esta situación que realmente no es un tema menor, requiere toda la atención de nosotros. Em, para las personas que aún no conocen doTERRA, pues obviamente hablen con la persona que las invitó, les va a contar cómo pueden usar los aceites de la mejor manera en el momento, digamos, indicado, les va a indicar cómo utilizarlos. em, Así Y que, pues ahí vamos. hay un tema que también es importante aclarar y es que un aceite no sirve solamente para una condición. O sea, es increíble la cantidad de usos que puede tener una botella de lavanda, por ejemplo. Y así pasa con todos. Entonces no es como solamente, ah, no, pues entonces solamente puedo comprar los del sueño o solamente puedo, no, porque muchas veces los aceites se repiten en diferentes situaciones muy disímiles las unas de las otras y sirven para eso, para todo. Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. Aquí nos preguntan que cómo es indicado usar la barra de Serenity, pero yo no la he visto. Como verás, es esta barrita, entonces te la puedes poner en la planta de los pies, te la puedes poner en la nuca y un poco en el pecho. Si te parece que huele demasiado, pues solamente la pones en la planta de los pies, por ejemplo. Em, pero básicamente funciona así, o sea, como para que quede de manera tópica y empiece a actuar. Una cosa que tú me enseñaste cuando yo empecé como con mis alteraciones de sueño era que era muy importante como esa continuidad en el uso de los aceites. O sea, no es como que yo me lo ponga hoy y ya funcionó, ya lo solucioné, ¿no? Yo creo que eso es importante también, así como para cerrar, Olguita, que no lo... Es verdad, hay que tener constancia porque finalmente los aceites son sutiles, los aceites no funcionan como las drogas para dormir, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que van a estar haciendo es como aumentando su concentración hasta tener una concentración óptima en la célula, porque ellos actúan es a nivel celular, en realidad es una cosa bien bonita, bien larga de explicar, pero lo que necesitas es una concentración óptima. Entonces, si hoy lo usas y mañana no te funciona, dale un espacio para ver cómo respondes al aceite. Porque muchas veces uno coge el aceite y dice, no, eso a mí no me funciona. Eso no, pues yo no sé, eso a mí no me funciona. Pero no le estamos dando el espacio de tiempo para ver si sí estamos respondiendo al aceite o no. Y Y una entonces, persona que tiene, que ya utiliza medicamentos para el sueño, ¿cómo puede empezar o qué, o cuál es como la indicación? mira, primero que todo, si utilizas medicamentos para el sueño, pues supongo que te los habrá recetado alguien. Ujú. Entonces, lo que puedes hacer es empezar a usar los aceites al tiempo de los medicamentos, hablar con tu médico y empezar a bajar la dosis. Lo que hacen pues, generalmente es, por ejemplo, em, entonces hoy no te tomes una pastilla, sino tómate 3 cuartos de pastilla. Y vas supliendo lo que estás tomando de pastilla con los aceites esenciales. Eso es una manera. Pero siempre, como esas drogas son generalmente medicadas por un especialista que es un médico, pues siempre acompáñate de eso. Seguramente se va a poner feliz de pensar que no vas a tomar más de eso, porque es que a ninguno le gusta. ¿Mm? Entonces tú le vas a decir, mira, yo estoy usando un método natural, unos aceites esenciales, entonces quiero empezar a saber cómo la voy a empezar a bajar. Y lo que hacen es empezar a bajar la dosis, a fraccionarlas, etcétera, etcétera. Súper. Bueno, Bueno, pues espero que todos hayan sacado muchísimo provecho de este espacio. Esperamos volver a contar contigo, Olguita. De verdad, muchas gracias por haber estado acá. Mira, hay mucha gente muy feliz de verte. ujú. De verdad que sí. Así que, pues nada, muy grato haberte tenido por acá, muy grato haberlos tenido a todos ustedes acá.
Realmente es un placer. Así que bueno, estamos en contacto y les mando un abrazo súper, súper grande a todos y feliz noche. Un abrazo Mil para todos. gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto.